Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Salvador Mendiola, coordinador del Instituto IAF, y una de las dudas que muchas veces terminamos tocando en nuestros cursos respecto al entrenamiento y nutrición en mujeres suele ser el tema de endometriosis, ya que la endometriosis, quiero tratar de explicarte en un par de minutos las generalidades de qué es la endometriosis, de dónde vienen, cuáles son sus posibles causas y sobre todo cómo podemos abordarla para tratar de ayudar a la disminución de los síntomas de esta endometriosis por la parte del entrenamiento y la nutrición deportiva. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la endometriosis va a ser una patología de etiología determinada. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que es un trastorno, que es una afectación que van a tener las mujeres normalmente en edad fértil cuando tienen aún su periodo menstrual de forma constante, que realmente no tiene una causa conocida. Esa es la gran verdad que tenemos que saber de la endometriosis. No hay una causa en específico que sea conocida como la principal causante de esta endometriosis. Bueno, pero ¿qué va a hacer la endometriosis realmente? La endometriosis, primero que nada, cabe destacar, la mujer la va a identificar porque va a sentir un dolor premenstrual o durante la propia menstruación, durante el sangrado vaginal, mes con mes, y va a ser un dolor que muchas veces puede ir desde una ligera molestia hasta llegar realmente a ser un dolor completamente discapacitante, que no le permita a la mujer no solamente hacer ejercicio, simplemente no le permite levantarse de la cama, no le permite llevar a cabo movimientos del día a día. Y es que la endometriosis va a considerarse como un desprendimiento del endometrio a nivel ectópico. ¿Qué significa esto? Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, eh, en el ciclo menstrual, en el ciclo ovárico normal de una mujer mes con mes, lo que debería de estar pasando es que va a haber una parte del ciclo menstrual en el que la parte interna del útero que vemos aquí, estas paredes internas, conocidas como el endometrio, tienden a inflamarse. Este va a ser como un tipo de tejido muscular a nivel uterino y este tejido muscular tiende a inflamarse, tiende a ganar más masa, a hipertrofiarse y a acumular sangre entre otros tejidos. ¿Qué pasa? En la endometriosis va a haber un desprendimiento de estas partes del endometrio hacia lugares fuera del propio útero, en la periferia e inclusive llegando a paredes abdominales, llegando hasta vejiga, puede llegar a varios lados. Esto es lo que va a terminar generando el dolor, que es endometrio, que el flujo normal en un ciclo menstrual normal de una mujer tendría que sí inflamarse, eso es completamente normal, pero tendría que haber un desprendimiento por el canal vaginal y eso es lo que conocemos como el sangrado menstrual. Bueno, pues en estas mujeres normalmente ese sangrado va a verse disminuido, las mujeres lo tienden a identificar como que en el sangrado menstrual no sangran prácticamente nada y tienen un dolor extremadamente intenso que como les comentaba, no solamente es que no le va a permitir entrenar, es que no le va a permitir moverse, puede verse inclusive como una discapacidad en ese preciso momento, porque en verdad hay mujeres en las que no les va a permitir realizar nada. Ahora, también hay que aclarar, así como ya comenté, que es un trastorno, es una alteración que no se conoce realmente la causa, muchas veces el tratamiento principal tiene que ser un tratamiento farmacológico, recetado y prescrito y diagnosticado por un ginecólogo. Eso no significa que no vamos a poder tener ciertas pautas o ciertas recomendaciones que pueden ayudar a aminorar o inclusive mejorar bastante los síntomas causados por la endometriosis. Y es que primero habría que, si bien no sabemos exactamente la causa, descartar ciertas causas comunes, sobre todo hablando de una mujer deportista. Y es que en un ciclo ovárico normal vamos a tener varias fases. Entre ellas, en el tema de la endometriosis va a destacar la fase lútea, que es la fase donde ya se ha ovulado, ya se ha sacado el óvulo del ovario, ya está en la tuba uterina, ya está disponible, digamos, para su fecundación. Y el útero y el ovario lo que tienen que hacer es prepararse para esa posible fecundación. Esta es la parte en la que comienzan los dolores, las incomodidades, hasta que llega el sangrado, es la fase previa al sangrado, y es aquí donde si hay endometriosis habrá muchísimo dolor. Bueno,
ir descartando primeramente las causas principales en una mujer deportista que se pueden llegar a confundir con endometriosis o que pueden estar agravando en sobremanera esta endometriosis, que son una mala nutrición y un mal entrenamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Una nutrición sobre todo muy pobre, con un aporte energético mínimo, inferior a las 1300 calorías, ya puede haber un compromiso de la función endocrina, la función hormonal de la mujer, y sobre todo un aporte pobre en grasas. Y por parte del entrenamiento, bueno, un entrenamiento en exceso, un entrenamiento que lamentablemente no es raro ver que a las mujeres se les pide hacer 1 o 2 horas de entrenamiento con pesas, entrenamiento con fuerza y aparte 1 o 2 horas extra de entrenamiento cardiovascular en el mismo día, en sesiones seguidas y muchas veces 5 o 6 veces a la semana. Inclusive hay mujeres que lo llegan a realizar hasta 7 veces a la semana. Bueno, ya sea por entrenamientos excesivos o por aportes energéticos y nutrimentales muy deficientes, voy a estar acrecentando, voy a estar incrementando los síntomas de la endometriosis. Y es que si bien no podemos hablar de forma tan resumida de estos síntomas o del ciclo femenino en completo, sí podemos hablar de una hormona particular que va a tener la mujer en esta etapa previa a la menstruación, donde se está preparando para la gestación, donde el óvulo que fue liberado previamente va a estar más fértil, más disponible para su fecundación. Y esta hormona de la que podemos hablar es la hormona progesterona, una hormona liberada por el ovario, por el cuerpo lúteo en específico, digamos el remanente que queda una vez que el ovario sacó al óvulo, y es una hormona que, como su nombre lo indica, va a ser progestagénica, va a estimular la gestación, va a hacer que el ambiente en el útero sea el óptimo para esta gestación. ¿Qué significa que el ambiente en el útero sea el óptimo para la gestación? Bueno, pues que esa pared interna del útero, ese endometrio que le da nombre a la endometriosis, sí tiene que inflamarse, sí tiene que absorber más sangre, sí tiene que crecer de tamaño, pero lo normal debería de ser que si la fecundación no se dio, esa pared interna del útero que podemos ver aquí representada con un color rosa, un rosa más claro, esa pared del útero, si no hubo fecundación, se desprenda completamente por el canal vaginal y cree el sangrado menstrual sin necesidad de generar ningún tipo de dolor. Y si hubo una fecundación, bueno, pues se comienza a dar la división y esa fecundación, finalmente esa gestación ahora termina implantándose en ese endometrio. Ese, digamos, es realmente un tema más propio del embarazo. Y es que lo podemos entender por las fases del ciclo menstrual. Una mujer va a tener distintas fases del ciclo menstrual y ojo, muchas veces se suele malentender y atacar inclusive el tema de la endometriosis, teniendo en cuenta o queriendo tener en cuenta que la mujer solamente va a tener un ciclo uterino, que la única parte de la mujer que va a estar cambiando mes con mes o periodo con periodo va a ser el propio útero, que como podemos ver aquí en la imagen es perfectamente normal, que cuando ocurre un sangrado es porque se está desprendiendo esa capa interna del útero sin ningún problema, se desprende al 100%, comienza de nuevo un ciclo, ese útero no tiene ya esa inflamación endometrial, no tiene ese acúmulo excesivo de sangre, pero conforme va avanzando el ciclo, llegando a la fase lútea, vuelve a tener esa inflamación endometrial y vuelve a tener ese acúmulo de sangre. Esto es perfectamente normal y es una parte del ciclo, pero no podemos estudiar, no podemos hablar de solamente un ciclo uterino. La mujer va a desarrollar 2 ciclos, si lo queremos ver así, al mismo tiempo. Uno sí va a ser el útero en sí mismo, esta parte de inflamarse, desinflamarse y desechar todo ese tejido en exceso, pero otra también va a ser propiamente del ovario, propiamente de la producción del óvulo, porque finalmente hablamos que si una mujer aún tiene el periodo menstrual, el sangrado menstrual, normalmente es porque aún está en su etapa fértil, aún está produciendo ese óvulo como tal. Y una de las principales causas, si bien recordemos, la endometriosis no tiene una causa específica, pero una de las principales causas que puede que no sea la causante, pero sí una de las que determina qué tan intenso puede llegar a ser la molestia o el dolor de esta endometriosis, son las fallas endocrinas, son las fallas hormonales y lamentablemente en la mujer que hace ejercicio,
porque hablar de una mujer deportista no nos referimos a una mujer que practica un deporte intenso, que practica a nivel competitivo. Una mujer deportista es prácticamente cualquier mujer que haga un entrenamiento. Y más si es un entrenamiento que realiza por lo menos 3, 4 días a la semana a una intensidad bastante elevada, más de 1 hora y media, 2 horas de entrenamiento por día. Una mujer en estas ocasiones, como te comentaba, lamentablemente va a tender a llevar una mala dieta, va a tender a tener una dieta errónea, por creencias normalmente erróneas, que la solución para perder peso, para estar definido muscularmente, es comer muy poco, es restringir ciertos alimentos. Y eso lo que me termina generando, más allá de no darme los resultados estéticos o deportivos que buscamos en una mujer, es terminar afectando a nivel endocrino, terminar afectando a nivel ovárico, a nivel de producción de hormonas, entre ellas la progesterona. La endometriosis o los síntomas graves de endometriosis muchas veces están relacionados a bajos niveles de progesterona, es decir, que la mujer sí puede seguir siendo fértil, puede inclusive en ciertos análisis de laboratorio salir relativamente normal en rango, pero la realidad es que no está generando la suficiente progesterona en esta fase, cuando el útero está más inflamado, y esa progesterona es la encargada de que este vaciado uterino, de que este vaciado endometrial por el canal vaginal sea óptimo, se lleve a cabo sin problemas, es decir, sin molestias, sin dolor. Ahora, esto no significa, como te comentaba desde un inicio, que la solución para la endometriosis sea una correcta dieta y un correcto entrenamiento. Esa no va a ser la solución definitiva, pero definitivamente va a ayudar bastante y en algunos casos puede llegar a eliminar los síntomas casi por completo. Sin embargo, la recomendación siempre va a ser que en una paciente, en una mujer con endometriosis, con un dolor anormal, excesivamente alto, en la etapa previa a la menstruación, al sangrado o durante el sangrado, y cuando el sangrado es mínimo, la cantidad de sangre que se expulsa por la vagina es muy poca, tiene que acudir a una consulta ginecológica, una consulta de especialidad médica. Y, claro que sí, llevarlo de la mano con un buen entrenamiento. Porque finalmente un entrenamiento lo que va a hacer es estimular la capacidad tanto proinflamatoria como antiinflamatoria de la mayoría de células musculares, y en este caso también hablamos del endometrio. Cuando hablo de estimular la parte proinflamatoria no me refiero a inflamarlo más y generar más dolor, me refiero a regular esa inflamación, que esa inflamación no sea en exceso, que muchas veces es lo que produce los síntomas graves de la endometriosis. Y la desinflamación o el antiinflamatorio, la parte antiinflamatoria, que evite que esa inflamación se dé en exceso o inclusive que se dé en lugares externos al útero, que es lo que genera el dolor por endometriosis como tal. Y vamos a tener recomendaciones, de hecho, dependiendo la etapa del ciclo menstrual, del ciclo ovárico que se encuentra la mujer, vamos a tener recomendaciones. Cómo deberían de guiarse el entrenamiento, sobre todo en mujeres que tienen ciertas patologías, en mujeres que tienen ya de por sí ciertas afectaciones de base en su funcionamiento. Una mujer que no tenga ninguna afectación puede que no vaya a notar la gran diferencia al implementar protocolos específicos dependiendo su ciclo menstrual, pero estos protocolos, como dije, ayudan bastante más a las mujeres que ya de por sí tienen alguna molestia. No solamente hablando de endometriosis, que finalmente lo que trataba de hacer con este video es una breve introducción, y ya te adelanto, si tienen alguna duda, poder ponerla aquí en los comentarios y yo estaré atento para tratar de darle solución a esas dudas. Ahora, si tienen más dudas, si queremos conocer realmente cómo entrenar, cómo abordar desde el tema del entrenamiento y la nutrición, que recuerda, hablando de endometriosis en específico, tiene que ir de la mano de un profesional médico, tiene que ir de la mano de un tratamiento médico, normalmente farmacológico. Lo más común es utilizar un anticonceptivo hormonal o inclusive llegar a un tratamiento quirúrgico. Pero una vez hecho ese tratamiento o inclusive antes de intentar ese tratamiento, se puede intentar abordar o ayudar en el abordaje de esta enfermedad o de este trastorno con un entrenamiento y una nutrición adecuada.
no solamente en endometriosis, sino en otras patologías que afectan particularmente a la mujer, como el síndrome de ovario poliquístico, la amenorrea subclínica, que es la ausencia del sangrado menstrual por más de 3 meses, normalmente en la mujer deportista también generado por una mala dieta y un mal entrenamiento, la osteoporosis igualmente subclínica, un debilitamiento en el sistema óseo por una mala dieta y un mal entrenamiento, una fibromialgia secundaria, un dolor generalizado en todo el cuerpo por una mala dieta y por un mal entrenamiento.